Hola, yo soy Daniela Yo soy Julie. y esto es Lexia. Palabras en griego. ¿Por qué dedicarse a la literatura? Me gusta escribir. Me gusta leer. Estas son las cosas que normalmente escuchamos como razones para estudiar algo relacionado a la literatura. Sin embargo, hay algo mucho más allá, una respuesta mucho más honda a la razón por la que decidimos dedicarnos a ser escritores o literatos. El día de hoy vamos a hablar desde nuestra experiencia personal sobre por qué escogimos cada una de nuestras carreras, literatura y creación literaria. Además de esto, vamos a acercarnos un poco a la razón principal por la que decidimos convertirnos en escritoras. ¿Por qué ser escritor o por qué estudiar literatura? Creo que es una pregunta que, como decía Dani, es la primera pregunta que te hacen cuando comienzas a dedicarte a este camino de lo literario. Y algo que quisiera destacar es que es muy curioso que yo al principio personalmente no quería ser escritora, porque yo lo consideraba como un oficio de farándula, como si fuese cualquier otro famoso en el mundo artístico. Pero creo que ahí está el punto. Cuando dejamos de considerar a la literatura o al ser escritor como farándula o como moda y lo empezamos a considerar como una pasión de verdad, es cuando nos damos cuenta de todo el mundo que se abre al estudiar literatura o al dedicarse a la literatura y al ser escritor. Porque creo yo que me gustaría ser escritora porque la escritura es, creo yo, lo que te ayuda a coleccionar todos los momentos que tú quieras. Con la escritura es con lo que puedes inmortalizar el tiempo e inmortalizar el espacio y jugar con él en el buen sentido de la palabra y moldearlo y crear realidades no tienen que ser necesariamente ficticias, sino crear nuevas realidades. El simple hecho de crear nuevas realidades es ya aprender a observar nuestro contexto, nuestra realidad fáctica de manera diferente. Y como hemos venido hablando también, por conectarlo un poco con los cuentos que vimos en el video pasado, es una manera de entender que la escritura es una anexión a lo que es nuestra realidad y no necesariamente una creación totalmente, pues para algunos, no sé, descabellada o diferente, sino que es una manera de reinterpretar y una manera de releer nuestro mundo. Y aquí empieza esto de cómo la escritura es una relectura. Y es por eso que el escritor no es solo escritura en sí, sino también cómo leemos situaciones, cómo leemos contextos, cómo leemos personas. Sí, en esencia yo creo que una de las cosas más curiosas es ponerse a mirar cuando entras a la carrera de literatura o de creación literaria y te preguntan por qué estás en esa carrera, mirar todas esas diferentes respuestas que tú te comienzas a preguntar a ti mismo, como hasta qué punto esas respuestas también son tuyas o hasta qué punto difieres con algunas. Entonces, una de las cosas que yo me di cuenta cuando comencé la carrera fue que muchos decían que querían ser escritores porque querían expresar lo que ellos sentían o que era una forma de catarsis, que la escritura siempre fue una forma de catarsis para cada uno de ellos. Otra de las cosas que decían, por ejemplo, era para hacer reflexionar a las personas que los leían o para plasmar aquello que con lo que estaban o no de acuerdo de la sociedad, para hacer como una lectura crítica. Y yo algo que me di cuenta fue que todas esas respuestas en sí se recogían en algo que leí en el libro de Vargas Llosa, de Cartas a un joven novelista, que es La rebeldía del escritor. Y yo siento que mi respuesta a esto es que yo escribo para hacer un cambio. Y no es un cambio tangible o un cambio al momento, sino que cada persona que se dedica a escribir, tiene en sí mismo una semilla de rebeldía frente a la realidad que lo rodea y como lo que queremos o a lo que queremos llegar, aun si no lo decimos en voz alta muchas veces, es a mostrar o a generar un cambio en el lector, que el lector que entra a nuestros textos no sea el mismo que salga. Y eso también me hace pensar sobre la razón misma o la razón primera que yo di en mis clases, y era porque no me imaginaba haciendo otra cosa. Siempre le respondí a las personas que me preguntaban que por qué había estudiado creación literaria,
porque yo no me imagino en otra cosa, o otra cosa no me llena tanto como este oficio. Es como, sí, no podría dedicarme a otra cosa tan enteramente como lo hago con esto. Y voy también a otra cosa que me marcó muchísimo y que soportó un poco más esta respuesta que había dado en las primeras clases de mi carrera, que es algo que dice Rilke en el libro de Cartas a un joven poeta, que es que al preguntarte por qué estás escribiendo, tienes que ver si no puedes vivir sin eso. Entonces él dice que si no puedes vivir sin escribir, si no te imaginas una vida sin escribir, ahí es donde estás seguro que quieres ser escritor. Entonces a mí eso me marcó muchísimo y creo que es una cosa que soportó 100% lo que yo decía en las primeras clases o lo que respondía frente a por qué había estudiado creación literaria y por qué quería ser escritora. Dani, y precisamente es muy, muy, muy bonito lo que dices y creo que me recuerda a otra famosa respuesta que creo que también hemos dado cuando nos preguntan por qué ser escritor o por qué estudiar literatura y es ¿por qué no? Es verdad. Es decir, tú dices, ¿por qué no me imagino haciendo otra cosa? Y tienes toda la razón y estoy 100% de acuerdo contigo. Pero también yo me pregunto, ¿por qué estudiar literatura? ¿Por qué no? Si todo lo que tiene la literatura es tan rico, todo como el oficio de ser escritor es tan rico que porque alguien, lo que yo me imagino, lo que yo no logro concebir es porque alguien no quisiera estudiar literatura, porque alguien no quisiera dedicarse a la magia de poder ser un creador, o sea, a la magia de poder ser capaz de controlar. Claro que sí. Siento que es una manera de sentirnos, como decía Dani, capaces de transformar personas. Y cuando Dani mencionaba que el lector que llega no sea el mismo que el lector que salga, yo sinceramente creo que el escritor no solo, bueno, así lo veo yo, no solo escribe para los demás, sino que nosotros también somos lectores de lo que escribimos. Así que creo que a la larga también nos estamos transformando a nosotros mismos. Es una manera de transformar la sociedad, pero no solo la sociedad, sino que comienza desde transformarnos a nosotros mismos y como el simple ejercicio de leer y luego observar cómo escribimos nosotros y cómo difiere eso de otros escritores. Es muy interesante observar cómo nosotros vamos haciendo como una relectura de todas las cosas, una reescritura de todas las cosas que leemos y también cómo nosotros mismos vamos avanzando en nuestra escritura. Ya específicamente con mi carrera, algo muy interesante o algo que me gustaría mencionar cuando me preguntan acerca de por qué estudiar literatura o cuando te preguntan ¿y por qué estás estudiando literatura? Como queríamos enfatizar al inicio, casi siempre las personas contestan como porque me gusta escribir y porque me gusta leer y creo que es algo que, no sé, siento yo que todos escribimos, todos leemos, pero el verdadero literato o el verdadero escritor no es solo porque le guste leer y le guste escribir, sino porque escribir y leer son la mejor cosa que pudiese hacer, es lo que más le gustaría hacer. Yo estudio literatura porque, claro, me apasiona leer, escribir me transforma, descubrir cosas nuevas me motiva y la inmortalidad me enamora. Yo creo que es algo increíble este ítem de la inmortalidad que lo he escuchado en muchos escritores y es como la escritura te hace eterno, bueno, en el mundo. Porque seguimos hablando de un montón de escritores que pues ya fallecieron y hablamos de ellos como si estuvieran alrededor de nosotros y creo que es una manera hasta de, no sé si suena muy tétrico, comunicarte con los muertos, en el sentido de recolectar, tienes en la escritura toda la historia de la humanidad escrita, tienes en la literatura todo el pasado, el presente y el futuro, ¿por qué no quedarte con eso? Es la pregunta. ¿Por qué no quedarte con eso? Sí, yo creo que estoy muy de acuerdo contigo y es una parte de eso que es como cuando decías que no le gustaría hacer nada más al escritor. No es solamente que le gusta leer, no es solamente que le gusta escribir, sino que no se imagina haciendo nada más. Y yo creo que es también esa parte como vitalicia a la que se dirige Rilke en Cartas a un joven poeta, que dice es que no podrías vivir sin hacer eso. Es como también un tipo de necesidad, que también yo cuando decía que esas
que es interesante analizar cómo las respuestas de otras personas también han sido tus respuestas. Es, por ejemplo, las personas que respondían que es una forma de catarsis para ellos. Es también una forma de decir que no podrían vivir sin la literatura porque la literatura los ha salvado de muchas cosas. Y yo siento que aunque es una respuesta pues primera, cuando vas mucho más allá te das cuenta de que aún cuando te has vuelto mucho más diestro en el oficio de escribir, aún tiene una semilla de ti mismo, es que nunca pierde esa semilla de ti mismo, y creo que es una cosa tan bonita de la escritura y tan bonita de la lectura y de dedicarse a la literatura, que entre más hondo vas, más puedes transformarte a ti mismo y más puedes poner un espejo en lo que escribes, y es un poco también lo que decías tú. Y más te conoces a ti mismo. Exacto. Y otra cosa que yo quería decir al respecto también de tu comentario es que como la conexión o la importancia entre la conexión de escritura y de escritura y lectura. Y es que alguien que vea solamente el nombre de nuestras carreras podría decir que alguna va por solo escribir, que alguna va solo por leer, pero algo que yo he aprendido es que somos primero, así como decías, y somos en esencia lectores. Y primero que todo somos los primeros lectores de nosotros mismos. Entonces, siento que es una cosa que es importante saber a la hora de escoger una de estas carreras, y es que la lectura, no puedes llegar a ser escritor sin leer. Es algo que me lo han obviamente dicho muchísimo en este primer semestre de la carrera. No puedes esperar ser escritor sin ser primero lector, porque somos en esencia lectores. Y otra cosa que tú decías es ese ¿por qué no? Entonces me encanta el por qué no, porque una de las cosas en sí que es tan mágico, y cuando ya entramos a la carrera en sí de literatura, yo creo que es ver que estudiando literatura no solamente aprendes literatura, sino aprendes muchas cosas más. Aprendes sobre historia de una forma crítica, aprendes sobre biología, sobre matemáticas, literalmente aprendes tantas cosas. Yo nunca olvidaré cómo desde una clase que tenía de orígenes y desarrollo del español terminamos hablando sobre el número áureo y un montón de cosas en serio, que de la realidad y de la sociedad en sí que tú comienzas a entender desde la literatura. Entonces me parece genial ese ¿por qué no? Porque te abre tantas puertas. La literatura en sí te hace entender tantas cosas y te hace tan interdisciplinar y tan íntegro en tantas cosas que es simplemente imposible no preguntarse ¿por qué no? Aparte es que yo creo que la persona que me diga que no aprende biología o geografía después de haber leído La vorágine de José Estacio Rivera es porque no leyó. La persona que me diga que no aprendió psicología humana después de leer a Gabo es porque no leyó el túnel de Sabato. ¿Cómo? La persona que diga que no ha aprendido esas cosas con unas lecturas tan impresionantes que parecen hablar exacto de todas las áreas del conocimiento posibles es impresionante, es porque no ha leído bien, porque cuando lees eso te das cuenta que, como dice Dani, todas las áreas de conocimiento están inmersas con la literatura. Y la verdad es que no me importa que crean que me voy a morir de hambre, no me importa que crean que me creo la hija de Cervantes con tildes de ortografía, no me importa que crean que es una carrera para gente vaga, porque es que la gente que cree esas cosas, todos creen que no vas a sobrevivir siendo literato, o todos creen que es una excesiva pulcritud en la ortografía. Y la verdad es que lo que yo les quisiera decir es que el lenguaje es al final el sustrato de la comunicación, o sea, la materia prima de nuestras relaciones sociales. Lo mínimo que podemos hacer es utilizarlo bien, y eso es hablando y escribiendo bien. Y todos creen que terminaste como en literatura por alguna especie de... porque te tocó. Y creo que eso es una experiencia personal que sí me gustaría contar acerca de cómo es estudiar literatura, ya como hablando con hechos. Y es, pues, lastimosamente, o por lo menos así ocurre en mi universidad, la carrera de literatura tiene un corte muy bajo. Es decir, que el puntaje ICFES que te piden es un puntaje sumamente pequeño. Y por eso es que, lastimosamente, muchas personas que obtienen pues puntajes pequeños y necesitan estudiar, pueden llegar a acabar en carreras como literatura, que no exige un puntaje muy grande.
Pero yo no creo que uno estudie literatura porque le toque, sino porque de verdad quiere. Sí. Es decir, solo el que tiene pasión a la literatura es capaz de estudiarla. Siento que hay muchas otras carreras que con un poco de estudio y memoria se logran pasar. Yo siento eso, me perdonarán. Sí. Porque creo que así no sean tu pasión, las estudias, las memorizas y las pasas y no pasa nada. Pero creo que eso no va a pasar con la literatura. Tú te puedes memorizar toda la teoría literaria, memorizarte todas y cada una de las tragedias antiguas, saberte todas las tildes, no me importa. Y yo creo que en general con el arte. Gracias, Dani. Claro, en general con el arte puedes saber todo eso, pero si no sabes leer más allá de lo superficial, o si no sabes ver a un autor en su contexto, o si no sabes ver a los personajes como entes en relación con la vida misma, sensibles, si no sabes ver la narración como dadora de vida, o si no sabes ver la ortografía como un elemento justo y necesario, si eres capaz de hablar días y días y todos los días de qué es la literatura y sentir que aún así no puedes explicarlo, sino que es algo que hay que vivir, ahí es cuando sí puedes estudiar literatura. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con que siento que la carrera tanto de literatura como de creación literaria no es algo a lo que alguien llegue porque no le gusta o porque tenga que estudiarlo por alguna otra razón. Y es también una anécdota que tengo, que es cuando entramos, yo entré en una de las convocatorias, o hasta ahora la convocatoria más grande que ha tenido mi carrera. Somos más o menos 60 personas, creo. Y que 60 personas hayan decidido estudiar creación literaria es un hito, la verdad. Entonces y me parece genial pensar, porque es que nadie responde cuando le preguntan que por qué llegó a esa carrera, nadie responde que fue porque alguien más decidió por ellos, o porque no le queda otra alternativa, o porque en serio que incluso las personas con situaciones más complicadas, tanto sea como económicas o como cualquier cosa, lo que los mueve es la pasión a estudiar esto, y no en sí algún otro factor diferente a la necesidad o a querer dedicarse a la literatura. Entonces me parece algo genial. Además es que, una breve interrupción, perdón, además es que uno escucha en muchas carreras que, claro, ¿por qué estudias esto? No, porque tal persona me obligó, no, porque me da dinero, no, porque sí, como dice Dani, recae muchas veces. Porque toda mi familia ha sido esto. La respuesta recae en muchas personas, en cambio las personas que estudian, esas 60 increíbles personas que estudian creación literaria, es porque de verdad, no sé, dice San José María que la razón más sobrenatural para hacer las cosas es porque se te da la gana. Entonces, cuando la pasión es la pasión hay que seguirla. Yo admiro a esas 60 personas. En mi carrera solo somos 13, en primer semestre solo éramos 13 personas. Y me han dicho que para cuarto semestre también ya hay solo como 9 personas. Así que mientras se mantenga viva esta experiencia de literariedad en el mundo, yo estoy feliz, perdón, Dani. Es genial que seamos 60 personas, la verdad. Me parece así como dije, como un hito. Pero, y también quería decir que dedicarse, y yo creo que esto pasa en la mayoría de carreras se tratan de arte o del campo de las artes. Porque es que las artes brindan algo que va mucho más allá de, ¿cómo decirlo?, de un campo de dinero físico, de números en una cuenta, va mucho más allá de eso, porque el arte es una riqueza diferente. Es una riqueza, pues sí, intelectual, pero también es una riqueza del alma, es una necesidad del ser humano de expresarse de alguna forma, una necesidad estética y una necesidad histórica y, bueno, muchísimas cosas más. Pero es una cosa a la que no puedes dedicarte sin tener pasión a ella. Yo creo que pasa en general en todas las artes. Es como no puedes hacerlo si no estás totalmente convencido, apasionado, si no te enamora lo que estás haciendo. Y otra cosa que quería decir es que muchas veces se piensa que al elegir una carrera como literatura, lo que vas a hacer es, o por lo menos se piensa en este país, no sé, vas a ser profesor. Y es algo con lo que siento que tanto Julie como yo tuvimos que luchar un poco para elegir nuestras carreras. Y
Siento que como la experiencia más tangible que tiene uno de eso para darse cuenta de que no es así, es ver todas las personas o todos los otros campos en los que puedes llegar a desempeñarte. En sí, o la razón por la que nosotras estudiamos nuestras carreras es porque queremos dedicarnos a la parte creativa, a ser escritoras, pero es que no solamente es eso a lo que puedes llegar con estas carreras, sino, pues sí, puedes dedicarte también a ser profesor, pero también puede ser dedicarte a la parte editorial, puedes dedicarte a la parte de corrección de estilo, puedes dedicarte a la parte de periodismo, puedes dedicarte, en realidad hay tantas cosas que uno muchas veces pasa desapercibido y que es como hasta cierto punto engañoso pensar que solamente puedes ser profesor o solamente vas a llegar a ser profesor si estudias alguna de estas carreras, o que estudiar alguna de estas carreras necesariamente te va a enviar a ser profesor. Y creo que algo que se relaciona con esto que habla de los campos en los que puedes desempeñarte cuando te dedicas a las letras, para mí es una de las, y no sé cómo decirlo, uno de los puntos en los que yo veo un poco de como diferencia entre la carrera de creación literaria y la carrera de literatura. Algo que yo considero es que para mí esas 60 personas que estudian creación literaria son unos valientes que están 100% seguras de seguir el camino de la creación. Y bueno, y Dani me comenta que también, o sea, como dijimos, de la editorial, y eso es algo que me parece sumamente valioso. Yo creo que en literatura estamos los 100% convencidos de seguir el camino de las letras, pero que saben que les gustan más campos, o tal vez son muy indecisos y quieren vivir el proceso de escoger si dedicarse al campo editorial, periodístico, de crítica, de lenguas clásicas, de la docencia, de la creación. Digamos que en general, como dijo Dani, Dani y yo queremos dedicarnos a la parte pues de creación y escritura pura, pero son muchísimos campos en los que te puedes desempeñar. Yo creo que el escritor, el literato, el creador literario, como sabe leer contextos y sabe leer situaciones, sabe leer el mundo. Y eso significa que puedes desempeñarte en lo que tú quieras. En mi carrera, como yo veo 5 áreas, yo veo teoría literaria, lingüística, lenguas clásicas, literatura no hispánica y literatura hispánica. Y lo que me gustaría destacar aquí es lo que decía Dani de cómo aprendes todas las áreas del conocimiento en la literatura. Y hay un área del conocimiento que creo que ha sido muy sesgada en la literatura y es la historia. Dani lo mencionó al puro comienzo hablando de cómo en literatura aprendes a ver historia de manera crítica. Y es que yo recuerdo que cuando yo estaba revisando como qué pensum escoger de literatura, no me gustaban los pensums o los planes de estudio que tuvieran mucho contenido histórico, porque siento que me recordaban aquellas clases de séptimo, octavo, en la que, no sé, siento que todos vimos una clase de español en la que creíamos que era clase de historia, sí. Y te dictaban que la etapa medieval, que el renacimiento, no sé, creo que todos... El siglo de oro. Ajá, todos pasamos por eso, y creo que es algo que nos dejó sesgados lo que sería la historia en la literatura, pero digamos que era una de las cosas a las que yo más le huía, pero aquí me di cuenta que lo que se ve en literatura es una fracción muy pequeña, es decir, no es como si estuvieras viendo la historia universal desde el inicio hasta el final, sino que es en medio de las lecturas que tú realizas, que se va aprendiendo cómo el contexto del autor influye en su obra, o cómo el contexto se ve en los personajes, o cómo se ve en la narración, y eso es algo supremamente enriquecedor, porque cuando te sitúas un poco en la historia colombiana, entiendes de una manera que no pudiste haberlo hecho antes cuando lees obras colombianas. Leer obras colombianas teniendo un poco de contexto de qué es lo que está sucediendo, que además es saber de nuestra historia como colombianos, es algo que enriquece muchísimo la lectura y puedes ir desempolvando momentos de la historia universal, y cuando menos lo piensas ya tienes en tu mente una línea del tiempo bastante completa y fundamentada a partir de libros y autores. Sin embargo, lo que sí quisiera destacar aquí, que Dani también puede comentar un poco sobre eso, es que en específico yo me quiero dedicar a la creación literaria, y creo que, como les decía, literatura es algo que comienza un poco más por lo macro y luego sí llega como más a los énfasis en los que te quieras dedicar. Pero como yo ya tengo claro que quiero dedicarme a la creación literaria,
pues yo comienzo a ver las bases, el núcleo del literato, y debo tener un poquito más de paciencia antes de llegar como al énfasis de la creación pura. Por ejemplo, este semestre solo escribí un poema, que fue una octava real, que por cierto me encantó, pero eso fue lo único narrativo creativo que escribí. Sí, pues algo que sí yo valoro muchísimo de tu carrera, Julie, es que te da como ese primer panorama, lo que tú has nombrado muchas veces. Ver todo ese primer panorama, ver literatura colombiana, literatura universal, ver toda esta parte clásica. Más adelante hablaremos de la importancia que tiene eso y que uno luego se da cuenta que aún si vas a dedicarte a ser creador, necesitas de esto, necesitas saberlo. Me pasó eso mismo que tú decías, que era que buscábamos un pensum que no tuviera tanto como de historia, porque creíamos que lo íbamos a ver de una forma muy, sí, muy como tal vez lo vimos algunos en el colegio, muy densa de historia. Pero la forma en la que se ve la historia, la forma en la que se ven todas estas teorías primeras en la universidad, tanto en literatura como en creación literaria, es una forma totalmente enfocada a lo que es la literatura en sí. Entonces encontramos que no hay que tenerle miedo a estas clases porque sabes que la raíz de ambas carreras es lo que te gusta y te va a llevar a eso. Y es algo que tú solamente ves cuando ves la carrera y te das cuenta de que por cualquier lado que la veas, por cualquier asignatura que la veas, te gusta. Y yo creo que es algo que también quería resaltar al comienzo, que es que algo que te mueve a escoger alguna de las carreras o a escoger en general, yo creo que cualquier carrera en alguna universidad específica, ya a hacer tu decisión, es que te enamores del pensum. Es como, tú lo ves y tú dices, simplemente me encanta, es lo que quiero hacer. Entonces, sí, entonces no puedo esperar a entrar, no puedo esperar a ver esta clase. Es algo genial de sentir y yo creo que es algo que todos deberían sentir para sentirse seguros de lo que quieren hacer o de lo que quieren estudiar. Por otro lado, con lo que tú decías de escribir y de leer, que en este semestre no hayas hecho como tanto de escritura creativa, yo creo que también estoy de acuerdo en que es la diferencia pues tal vez más grande entre estudiar literatura y estudiar creación literaria. Yo, por ejemplo, en mi carrera, en este primer semestre, me dediqué también más a escribir cuentos, a escribir más poemas, a escribir más ensayos literarios, más que ensayos académicos o comentarios académicos. Tú ves en mi archivo del primer semestre y más que todo hay cuentos, más que todo hay creación, y yo creo que ahí también radica la diferencia. Como experiencia personal, cuando nosotros entramos a primer semestre, cuando apenas estábamos conociendo la carrera más a fondo, nos hablaron como sobre el génesis y los orígenes de esta carrera y nos dijeron que esta carrera nace de un taller de escritores. El hecho de que nazca de un taller de escritores responde en sí mismo a una necesidad que había de tener una carrera que viera la creación literaria como un oficio, como un trabajo y como un campo profesional específico, que es algo que... No simplemente como un taller. Sí, que es algo que hacía mucha falta y que... O sea, que en sí hace falta todavía ahora, porque estamos hablando algún día con un profesor en una clase que muchas personas cuando tú les dices estoy estudiando creación literaria, te dicen como, ay, qué chévere, tú no me podrías revisar este escrito o algo así. Entonces hay también como un problema cultural en general, que es que las personas no ven lo que nosotros hacemos como un trabajo. Y dicen como puede ser un trabajo ponerse a leer y a escribir, o eso lo puedes hacer gratis, y simplemente no ven que sea en realidad un trabajo. Y es algo que hablábamos en esa clase y que nos damos cuenta de eso, y es que hay que darle el valor del oficio, porque nuestro trabajo en sí como escritores es sentarnos a leer con una lupa crítica para nuestra creación, que es lo que en mi carrera se llama praxis imitativa, y luego praxis creadora, que es poner en marcha todas esas herramientas en lo que nosotros queremos hacer en la literatura. Entonces ya es la parte de sentarnos a escribir nuestra poesía, sentarnos a escribir nuestra narrativa o sentarnos a escribir nuestros ensayos, nuestra composición ensayística.
siento que esas dos ramas, que son en las que se fundamenta mi carrera, son la forma de explicar el oficio del creador. Y es algo que era pues necesario, que todavía falta mucho para que las personas se den cuenta que el oficio del creador literario es realmente un trabajo. Y es un trabajo que necesita de dedicación, es un trabajo que necesita de tiempo, es un trabajo en sí mismo. Y algo que me di cuenta al entrar en mi carrera es que uno entra, sí, con la pasión, uno entra con el gusto por la carrera, uno entra con el gusto por la lectura, la escritura, uno entra con la necesidad que tiene de escribir, porque no, pues por todas estas cosas que ya hemos dicho antes, pero cuando entras a la carrera, lo primero que te dicen es, aquí vas a ver también tu carrera como un oficio, vas a aprender que ser escritor es un oficio. Y que conlleva a hábitos juiciosos de lectura, hábitos juiciosos de escritura, conlleva a hábitos críticos, conlleva muchas cosas que normalmente no veríamos. Y es algo que me encanta de mi carrera, que es que de las primeras cosas que te enseñan es saber el hecho de ser escritor como tu oficio, como tu trabajo. Yo lo último que quisiera mencionar es que esto que dice Ani es primordial. Y estoy de acuerdo en que es una de las primeras cosas que un literato, un creador debe entender. Y es que, aunque provenga de una pasión, esto no se puede quedar en un hobby, sino que se debe trascender a lo que es un oficio y debe trascender a lo que va a ser una profesión. Es decir, que es lo suficientemente fuerte. O sea, a veces creo que ni siquiera nosotros mismos nos creemos que lo que estamos estudiando es lo suficientemente fuerte e importante para la sociedad y para nosotros mismos como para hacer una profesión. Sí. Entonces es un primer punto súper importante entender que la literatura en general es un oficio y es importante para nosotros y en general para la sociedad. Y pues ya para terminar, creo que lo que quisiera hacer es invitarlos a, no necesariamente les estoy diciendo estudien literatura, aunque ¿por qué no? Pero les estoy diciendo, ¿por qué no? Les estoy diciendo es que así no seas literato, creo que lo que tienes que hacer, o sea, en general como recurso para la vida, es aprender a leer un poco más a fondo, aprender a leer las cosas no desde la parte superficial, sino de verdad, de manera crítica. Y es que dicen, ustedes solo leen y escriben, pero es que no leemos y escribimos, como los demás, porque es que un literato ya es capaz de inclusive ver una noticia de manera diferente, de ver un artículo de periódico de manera diferente, porque tiene un bagaje un poco más grande y creo que es algo que todos debemos tener, no solo los literatos. Entonces, creo que les invitaría a que coleccionen momentos, que es creo que una de las cosas objetivos de mi vida, y es coleccionar momentos. La literatura es una manera única de tener el tiempo y el espacio por medio de la palabra escrita, de vivir más de una vida. Entonces quiero decirles que se apasionen por leer, que la escritura los transforme, que descubrir nuevas cosas sea lo que los motive y, como dije, que la inmortalidad los enamore. Estoy muy de acuerdo contigo, Yoli. También extiendo esa misma invitación a que se acerquen a la literatura también como una forma de entender la vida y de ponerle una lupa crítica a la realidad, que es, yo creo, que una de las cosas que no indiscutiblemente va transversal a cualquiera de las dos carreras. Y disfruten de la literatura. Bueno, esto fue todo por el video de hoy. Esperamos dejarles un poquito de nuestra... Creo que lo más importante es eso, que se hayan quedado con nuestra pasión por esta manera importante, nueva, necesaria de observar nuestros alrededores y observar nuestra realidad. Gracias por acompañarnos. Y esto fue Lexia. Palabras en griego. No olviden seguir leyendo.